Bueno, ¿cómo estáis, Trinda? Marciano, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Me Bastante alegra de tiempo, verte. a mí también. ¿Por dónde te pillamos en este marzo del 2025, Trinda? En este momento me encuentro en la ciudad de Barcelona, la provincia de Cataluña. ¿Jugando en primera? Siempre reserva, Marciano, mantengo el perfil bajo siempre. Claro. Me acuerdo de esa entrevista que hablamos de cruzar el charco que tuvimos ahí como en el 2017. Más o menos, hoy pensaba, digo, ¿cuándo fue? Y dije, wow, mirá, no sabía lo que había dicho. Sí, no, yo. Sí, 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 sí. Pero me alegra mucho. ¿Qué Bien, tal bien, el tenés todo invierno registrado. europeo? Este año largo y, y frío, pero nada, un frío normal acá en Cataluña. El año Mm. pasado hizo bastante calor en el invierno y fue cortito. Ya, ya. ¿Estáis Pero entrenado ya bueno, con las bajas mucha agua. temperaturas? Sí, 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 sí. De haber vivido en el sur de Argentina y La Plata, que tú conoces la humedad y el frío Sí. cuando se pone como es. Es un poco similar a ese clima, a un clima platense de invierno. Bueno, bueno, genial. Bueno, te pongo en contexto un poco de nuestra conversación. El año Vale, pasado logré por fin terminar un libro que se llama La bien. cosificación del gesto. Wow, Y qué lindo nombre. bueno, que fue parte de la tesis que nunca publiqué, que también trabajé contigo entrevistándote. Bueno, Eso. tenemos que ver alguna manera en cómo te tiene que llegar ese libro para allá. Y Vale, vale, perfecto. parte un poco de lo que más me atraía de esa tesis era justamente la perspectiva artística del circo. Viste que está como una teoría Mm, más educativa, más pedagógica, más social y la netamente artística. claramente. Y claro, para aterrizarlo como a nuestro caso como local, eran muy pocas las personas que se atrevían como a crear una obra por esa época, Mm. escapar a la Ujú. convencionalidad de la varieté o el humor, el coqueteo, sino que decir, ¿sabéis qué? Voy a ser honesto conmigo mismo, voy a arriesgar, y así surgió Acrómata. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, aquí Dos mil- tenemos a su dos- director, creador, artista, gestor. 2014, si mal no recuerdo, habrá empezado 2013 a gestarse Acrómata. Sí, sí, Bueno, sí. antes de pasar a Acrómata, te quería preguntar primero que nada, para la gente que no te conoce, surge tu relación con el circo? Direct del circo lo conozco, empiezo por los malabares, siendo malabarista, y el malabar lo conozco a través de, o lo que me interesa en realidad de lo que encuentro es a través de una murga rioplatense en La Plata, que en ese momento fue una murga, la segunda murga, más o menos, no, la tercera, se llamaba Quemando Mandinga. Eh, en el Parque Saavedra nos juntábamos en plena plaza y a mí me gustaba compartir el ambiente, pero me acuerdo de ese momento no me atraía mucho lo de la parte del baile, de la murga, o sea, sí me gustaba verla y eso, pero a mí no me gustaba ejecutarla o no me nacía bailar. Y me gustaba el lado también de la percusión. Eh, con la percusión me acuerdo que el Fede, un amigo, era el director, que lo quiero mucho, lo amo, pero él era muy exigente, porque él era muy bueno, él es muy bueno, o sea, es muy buen músico. Eh, y de una paciencia poca, ¿no? Entonces, yo había veces que quería meterme a aprender y se aceptaba empezar a tocar y aprender para la parte percutiva de la murga, porque se basaba en eso, la murga en sí se basa en eso, en que se vaya desarrollando y aprendiendo entre todas. Eh, Pero bueno, a veces Fede se ponía muy rígido y yo no podía, y nada, imagínate, joven, todo eso, a veces nos peleábamos, o a mí me daba risa y yo me empezaba a reír porque me daba risa de cómo se ponía él, loco, porque las cosas no salían bien, claramente. Y entonces dije, ah, tomar por culo, como dicen acá en España, no toco, dije como, no, me quedo acá afuera y listo, no voy a entrar en esas discusiones.
Y ahí empiezo a ver que en otra burga de La Plata había malabaristas, o sea, había gente que hacía malabares. Yo digo, yo quiero hacer eso. Y ahí empiezo como a ver cómo lograr hacer malabares. Y empiezo a hacer malabares. A los años del malabar derivo que conozco gente malabarista de Capital y por movimientos culturales. Y me empiezo a relacionar con eso. Conozco lo que es el primer Trivenchi de aquella época, que no era lo que soy, estaba en otro lugar. Oye, Eh, y ese época, más o menos de qué año me estáis hablando de esa murga y esa primera cercanía con los malabares. La murga, calculale 99, porque fue al final de mi secundaria, del 98 en adelante, más o menos. A partir del 98, lo de la murga, ponerle que sea hasta 2001. Yo en 2001 ya había empezado a hacer semáforo, porque me acuerdo que también estábamos en una casa ocupada, que era la Casa de Cuatro, que era una gran casa con muchos artistas. Eh, Y yo ahí era malabarista y hacía semáforos. Porque me acuerdo que en el lío acá del 2001, cuando se va toda la mierda acá, en Argentina, en 2001, el cambio de gobierno, la caída de Menem y todo ese lío, como lo estamos teniendo con la derecha en Argentina. eh, Me acuerdo que un día, cuando quedan un toque de queda, todos los que estábamos en el semáforo salimos del semáforo corriendo, metíamos dentro de algo porque se levantan a nosotros porque había toque de queda. Eso era 2001. Y la escuela y el malabar, y digamos, lo que me hace conectar a mí directo con el circo es que yo siendo malabarista y recién conociendo el ambiente de malabaristas nada más, eh, de semáforo y de calle, solo el ambiente malabarístico, por esos malabaristas que se juntaba, algunos eran de Berazategui, en Berazategui está la Escuela Municipal de Circo, que la maneja Mario Pérez hasta hoy en día, que es un proyecto de él, que es una escuela social. eh, yo voy como malabarista y ahí entro a la escuela, o sea, me acuerdo eso que entré, el primer día que entré a la escuela, eh, básicamente era una escuela de circo y había telas, trapecios, cuerdas, gente saltando, loncha, cam, y ahí es como que hago como, what the fuck, o sea, como se me abre una ventana más de esto es el circo, y a mí en mi cabeza se me vincula enseguida. Yo hasta los 13 años hice gimnasia artística, de chiquitito, de los 4 o 5, entré en gimnasia artística porque me gustaba. Pero a los 13 me mudo de mi ciudad natal, que es Corrientes, en Argentina, me mudo a La Plata por situaciones de mi familia que se muda, y mi viejo me dice, bueno, no puedes hacer, yo sé varios deportes, y no te puedo bancar todos los deportes, no tengo mi capacidad económica, elegí uno, me dice. Digo, bueno, gimnasia artística. Y ahí conozco el mundillo, el ambiente de la gimnasia artística en una ciudad mucho más grande de donde yo venía, y no me gustó nada. Tanto hoy en día se está hablando por todos lados, tanto como lo toca Gaby Parrillo, como lo toca Simone Biles en su documental. Ese lugar del destrato, la competencia entre compañeros, la exigencia, todo, a mí me oprime, me aplasta, y dije, no quiero hacer más esto, y dejo de hacer gimnasia artística a los 13 y reconecto, y ahí también dejo de hacer un montón de deportes, reconecto con mi gimnasia artística, con mi lado ese que me gustaba, a través del cine. Y ahí es como que también encuentro el lugar artístico y conozco el lugar artístico y digo, esto es lo que quiero. Y desde ahí me quedé en esa escuela y empecé a tratar de suelo, era lo que más hacía porque yo había sido gimnasta, eh, y empiezo a conectar con todo lo demás, y sería el inicio de mi carrera y cómo entro al circo, ¿no? Y después me doy cuenta en el transcurso de que, bueno, sí quiero dedicarme a esto. Oye, y para esa época, para esos 2000, porque ya Sí, existía el Mati Ferreira, estaba el Fede Marota también. ¿Tú te los sí, cruzabas en o eso tú te sí. estabas moviendo por una escena Eh, paralela? Muy poco, no, un poco paralela. Ya, Ellos ya estaban un perfecto. poquito más profesionalizados, digamos, ¿no? O sea, ellos ya trabajaban, eh, pero sí, sí, los conocía. Ellos también hacían semáforo en La Plata. Yo sería como una segunda camada, ¿no? Del origen y si se quiere poner como también hasta dentro de los primeros. Hoy en día quedaría como hasta dentro de los primeros, ¿no? De Claro, la ciudad. claro, alcanzaste a agarrar el, Entonces, el 90. claro, exacto, sí. Sí, ellos ya estaban en actividad y ya hacían funciones, y también hacían semáforos, bueno, eventos en estos momentos, etcétera, lo que uno hace al principio, ¿no? Para poder
bancarse la actividad y seguir en la actividad y un poco ganar dinero con eso hasta después que elegís la línea que querés, ¿no? Yo siempre supe que quería, que desde el momento cero, mi deseo siempre fue yo quiero estar adentro de la pista, yo quiero actuar, yo quiero estar en la pista. Eh, yo lo tuve muy, muy, muy claro desde el momento cero que yo empecé a conocer la actividad y que entrenaba la actividad. Nunca entrené la actividad para dar, no era mi objetivo. El lugar con las clases siempre va atado de un deseo siempre, porque es uno lo que hace, y, y de lo económico, ¿no? De todas maneras, también mi inicio como docente, en la docencia yo lo inicio a través de el proyecto que creamos con Chicho, Celi, en San Martín de los Andes, que es una escuela social, hasta hoy en día existe, hoy está muy recortada, lamentablemente, pero existe. eh, y entra por ahí también desde un interés Cecilia de darle Bragañolo, algo al ¿cierto? pueblo. ¿Cómo? Cecilia Bragañolo. Celina, Celina. Celina, perdón, sí, Celina. Sí, Ya. Celi Bragañolo, sí. Desde ahí los dos iniciamos ese lugar de relación con la docencia, digamos. Eh, y la escuela era gratuita y era para todo el pueblo. Hicimos un quiebre en el pueblo. Mucha gente nos dijo, ustedes hicieron un quiebre acá, eh, en lo social entre las diferentes clases sociales, ¿no? Porque iba desde el más, la persona más necesitada, con menos recursos, si bien en San Martín de los Andes también hay otra realidad sobre lo que es un necesitado, ¿no es cierto? Aquí no se compara con otras realidades de otras ciudades de Argentina, pero en la clase social del pueblo era el pobre entrenaba con el rico. Y muchos padres me dijeron, ustedes lograron mezclar algo que nadie lo mezcló y lo pusieron a hacer niveles al igual y nadie dijo nada. Como, Bien, bien. porque el nene, todos los nenes del circo lo ven de la misma manera y trabajábamos a eso, ¿no? O sea, y nadie lo conocía, al circo en la ciudad. Oye, y cuando llegaste a esa escuela, la de Berazategui y ese parque de diversiones, ¿entraste directo al piso Sí. o te paseaste por todos los aparatos? Eh, ¿Tuviste tus propias modas no, personales, digamos, o te fuiste directo a una especialización? no, no, en ese momento, como también el estilo de Mario Pérez es un estilo que viene de una formación clásica y de familia, Mario Pérez tiene una formación Pause. totalitaria, por ejemplo, Coméntanos quién es sí, Mario Pérez, porque puede ser que no todo el mundo sepa Mario quién Pérez, es Mario Pérez. exacto, sí, Mario Pérez hoy en día es un entrenador y creador de la UNTREF y creador lo inicia en Berazategui, esta escuela social, es quinta generación de circo. Él participó tuvo sus propias compañías o sea, sus familias tenían compañía, los Hortaney eran en el momento, Mario Hortaney es él, y después se llamaron de otra manera que correspondía a otra familia con la que compartían, en este momento no me acuerdo. Pero en Berazategui él crea esa escuela junto con Eliet, que era su mujer, junto con su hermana Elena, que lamentablemente falleció y que en paz descanse, una mujer hermosa, eh, de mucha seguridad. Yo fue la primera mujer que hizo capilar, hacía cuerda indiana. eh, Ahí estaba su compañero, el marido Lalo Quirino, quien es que a mí me forma como basculista y me enseña mucha acrobacia del dúo acrobático, pero no del mano a mano, sino más del dinámico. Él lo hacía tanto comicidad como lo hacía también en estilo dandy, ¿no? Eh, ese viejo, él también me enseñó mesa, a deslizar sobre la mesa, Lalo. Y Mario es un poco el motor que crea esa escuela y desarrolla ahí trabajo social un montón porque es gratuita y está en el corazón de Berazategui, a 2 cuadras de la estación de tren, sigue existiendo en el mismo lugar. Eh, y claramente ellos viven un poco la debacle del circo en Argentina. Ellos eran viajantes, actuaban en los grandes circos, estoy hablando de Circo Tianguis en México, hacían giras por Sudamérica, de ese estilo de compañías de circo, y que trabajaba de esa manera en circos. Lograron tener sus circos, luego por cuestiones siempre de económicos siguen como compañía
Y un poco en la gran debacle de la caída del circo, que fueron los 80 90 en Argentina, que nuestro circo, lamentablemente, que teníamos muchos circos de capas, funden, ellos los agarran un final también como de carrera y bueno, que vienen un poco como los criollos, como el circo criollo, como los Rivera, de esa época es Mario, y entra y proyecta una escuela también, ya existía el criollo, un poco copia el modelo de formación en Berazategui a través de la municipalidad, con Lalo, con Elena, como docentes, y después sus hijos ya sabían hacer circos, porque ahí yo cuando entré a la escuela los hijos tenían 17 y 19 años, eran de la misma edad y tenían una formación de circo, así como, claro, nacieron en circo, los formaron. Un poco eso es el Mario Pérez. Hoy en día él logra después crear la UNTREF, así como lo hizo Gerardo Hochman en la UNSAM, en casi el mismo momento, creo que un año después, abre la UNTREF. Eh, y Mario Pérez yo lo conozco porque lo conozco en Berazategui, y después Mario Pérez intenta meter su proyecto, logra meterlo en Provincia de Buenos Aires, a través de la comedia de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, y tuvo dos intentos que duraron 2 años. Claramente, como son programas que pertenecen a ciertos programas gubernamentales, si cambia el gobierno se caían, después lograba meterlo de nuevo y así. Eso es un poco Mario Pérez desde donde yo inicio el circo, ¿no? Y me contabas tu tránsito por diferentes técnicas y aparatos. ¿Cuáles fueron Ujú. los que te sedujeron? ¿Qué significó volver a saltar, a girar? Eh, bueno, siempre jerarquizó en mí la acrobacia. A mí me gusta la acrobacia, fui acróbata, soy acróbata. Me parece una formación básica y principal. No quiero ser ortodoxo, pero me parece muy importante la acrobacia del piso. Eh, pero claramente, como todo era nuevo también, me llamaba la atención. Lo primero que me llamó la atención fue el trapecio fijo, pero el fijo mucho no me gustaba y en ese momento me acuerdo que Mario empezaba a hacer los primeros, ellos también tenían otra técnica de trapecio abuelo o trapecio balance, para decirlo de otra manera. Eh, pero bueno, el Mario Pérez también tenía un lugar de su, te daba una formación general, pero también si vos querías hacer una actividad puntual, si él no te veía medio como a la vieja escuela, ¿no? Como si veo que vos sos responsable, te puedo dedicar y te puedo enseñar, si no, no te voy a enseñar nada. Eso era un poco puntual, ¿no? Pero bueno, hoy en día yo lo entiendo, trabajaba hasta con 300 personas por día, la verdad. O sea, es como, sí, hoy digo como te banco, Mario. En ese momento a veces tuve amor-odio y digo como, sí, el trabajo que él hace y que hizo es muy respetable y súper respetable, ¿no? Y la gente de la escuela entraba y salía sin tener nada de dinero. Eso hay que decir. Hasta hoy en día. Oye, y me contáis que como del momento en que empezaste a practicar el circo, lo que te fascinó fue como la pista. Querías estar ahí pisando el escenario, sintiendo las luces, qué sé yo. Exacto, sí, ¿Y sí. cómo, cómo empezaste como a trabajar tu propio proceso creativo pensando en que eh, como el elemento por el cual tú construiste tu arte, que es tu cuerpo, ya lo hacéis previamente con gimnasia artística? ¿Cómo significó para ti esa transición de hacer de un gesto acrobático a transformarlo o Ujú. pensarlo como un gesto artístico? ¿Cómo fue Ajá, esa bueno. explosión en tu cabeza? Bueno, eso viene pegado y ligado, que todavía no lo dije, al teatro. Mi madre es muy amante de las artes escénicas, siempre lo fue. Si fuese por mi madre me hubiese llevado, pero como estaba en un lugar que no había, mi madre quería que sea bailarín clásico, porque era su sueño, ¿no? O sea, si no tuvo la posibilidad, yo creo que le hubiese hecho caso, no sé. En ese momento quizás le decía que no, también a mí eso no me sucedía, pero sabía que si hubiese llegado a suceder, no sé, me hubiese sentido en esos momentos ser bailarín de tan chiquitito, no porque yo lo piense así, creo que hubiese sido muy dañino, ¿no? Pensándolo de dónde vengo, corriente, la cultura, una formación muy ortodoxa, lineal, machista, como eso de las mujeres.
Pero como no tenía esa posibilidad de mandarme a danza, hoy me arrepiento que no lo haya logrado, porque hoy en día me encanta la danza. Y dije, puta, ¿por qué no me bailar? Pero no, no había en la ciudad de Corrientes. Nos mandaba a teatro. Y a todos sus hijos los mandó a teatro. Y yo me acuerdo de chiquitito le hacía juego al teatro, y a mí me gustaba el teatro. Y después de grande, a la pareja que conozco a Mure y todo eso, con la compañera que estaba, ella estudia teatro y me anoto en la escuela de teatro de la Ciudad de La Plata. Pero lo primero que hago en teatro es, porque yo también siempre fui artesano, tengo oficios artesanos, varios oficios, ¿no? Todo esto que te estoy hablando de cuando era malabarista, yo ya trabajaba artesano. Y me meto en escenografía, en la Ciudad de La Plata la Escuela de Teatro tiene la tecnicatura en escenógrafo, realización y escenografía, que no es puesta, digamos. A mí lo que me gustaba es que podía realizar la escenografía y te daban una noción también de la puesta y de la dirección de escenografía. Y dentro de la Escuela de Teatro, mi compañía hacía actuación. Y me aburro de escenografía, hago 2 años, y de ahí, como ya estaba dentro de la escuela y tenés un FOBA en común, una formación básica en común, dije, bueno, ya hice el FOBA, ya tengo 1 año y tenía muchas correlativas, y dije, me paso a teatro, a actuación. Porque ya estaba muy enganchado con el circo y ya tenía este lugar de la escena, ¿no? O sea, como, no sé, quizás es algo nato, siempre veía como una sola cosa. Me gustaba el circo, la apuesta, el circo clásico y todo eso, pero siempre me imaginaba, me gustó ver puestas en escena teatrales, ¿no? En lugar de la ficción, de una dramatúrgica, de signos, de códigos, de objetos, ¿no? Más allá de que la formación de la escuela de teatro hoy en día es mucho más amplia, pero tiene una base de teatro clásico, ¿no? De teatro de siempre, de shakespeariano, ¿no? Hoy en día te orientan para todos lados, pero principalmente es un teatro de texto, de obra, eh, y todo eso a mí siempre me interesó, la verdad. O sea, a mí me gusta la ficción, me gusta el teatro porque para mí es una ficción viva, ¿no? Es una película en vivo. Yo me lo tomo así, es mi mundo, es como, esa magia me parece súper rica. Y creo que inmediatamente lo físico y lo acrobático y la destreza del circo no me podía desconectar de eso. Y en un momento digo, sí, quiero. Claramente, cuando empezabas a estar en la movida del teatro, lo que más empecé en ese momento a conocer y a atraparme era todo lo que era el trabajo de la guarda con arnés, el teatro físico, Pura del Bausch, que también pertenece a la época que yo empecé la escuela de teatro, digamos, como los auges, ¿no? Y un montón de líneas. Soy muy amante del teatro de Grotowski, que ahí te lo enseñan y te lo estudias y cuando empezás a estudiar digo, yo quiero esto, no quiero esto. Sí, me gusta el teatro, hacer un personaje, tuve que estudiarlo, crearlo a través de un texto rígido, pero encuentro lo otro y me voy más hasta lo otro. Y ahí hago un poco ese lugar de desarrollo, quiero hacer fusión de circo-teatro, digamos, que hoy en día es el circo contemporáneo, ¿no? Que sí, que acá de estos lados de las Europas, que es lo que un poco vine a indagar y también a estudiar y estoy formándome, que nace mucho antes, ¿no? Nosotros el circo contemporáneo lo sacamos aquí de Europa eh, y nace, si mal no recuerdo, a la década del 80. Por personas así como nosotros, delirantes que hacían circo y querían romper, y bueno, ahora hay otras posibilidades con respecto a darle esos lugares, presupuestos y proyectos de juegos artísticos, ¿no? Que también es una realidad diferente que hace que se desarrolle de otra manera, básicamente, ¿no? Al tener las posibilidades. Perdón, espera que te perdí. Que la voz se te estaba perdiendo un poco. Bien, ahí. Ahí sí, mucho mejor. Ah, perfecto, perfecto. No sé dónde me perdiste, Marciano, no hay problema. Me estabas contando cómo esa transición y como Claro, eso. más que nada Sí, esa sí. pulsión como de romper un poco como con el circo espectáculo y hacer un circo como Eh, más sí, conceptual, por llamarlo de alguna manera, más atrevido, combinar disciplinas. exactamente, eso mismo. Exactamente, sí. Eh, sí, era justamente todo lo que dices, es la pulsión y ese deseo de cómo hacerlo, ¿no? Y claramente esas pulsiones me llevan a no solamente estudiar circo, cuando me encuentro en un lugar de que digo, bueno, yo ya tengo una carrera, siento profesional del circo, digamos, y a su par siempre dice, casi toda la formación de teatro, que fueron 3, 4 años,
yo ahí también fue mi formación más fuerte de mucho tiempo circense, digamos. O sea, claramente independiente, buscaba con quién quería formarme, iba a la escuela de Berazategui, donde podía estar para estudiar y entrenar, estaba, digamos. Y así fui pasando por un montón de elementos, eh, hasta que hoy en día me quedo con el máster, ¿no? Que fue un montón de elementos pasé. Pero la pulsión entre esa conexión del lenguaje circense, como siempre se lo conoció, y esa fusión para llevarlo a... En ese momento no se le decía ni circo contemporáneo, ¿no? O sea, el circo contemporáneo es bastante moderno o vigente de ahora, digamos, ¿no? Le puedo decir 10 años atrás, te puedo decir, a nivel mundial, ¿no? Que se lo empieza a nombrar. Eh, y así todo, hasta hoy en día puedo hacer críticas a la nomenclatura circo contemporáneo, Oye, porque así como mis acuerdos, también tengo mis desacuerdos, nada más que eso. Eh, pero sí, va de esa mano, del teatro, de mi formación de teatro y lo que conozco y las rarezas de las puestas en escenas teatrales que conozco, que para mí van muy ligadas a las rarezas circenses, ¿no? Si oye, nos me vamos contabas sí, de, de Lalo como tu primer maestro en báscula, así ¿sí? es, sí, Sí, la pero también pasaste por otros como enseñanzas dentro de la báscula, te relacionaste también con otros colegas. ¿Y cómo fue esa experiencia de la báscula y a la vez como la experimentación de ser como un artista periférico? Porque me imagino en La Plata no había nada y los sacrificios que te implicaban a ti, tomar el tren, no sé, cuéntame un poco cómo apareció la báscula y después cómo te fuiste nutriendo en esa disciplina que es un poco menos convencional o asequible eh, por hoy en día. la báscula la conozco eh, en Berazategui, que es cuando Mario Pérez, después de verme entrenar mucho tiempo, porque la verdad es que entrené un montón en Berazategui, y era de los que nunca faltaba, y a veces le preguntaba, ¿puedo ir a turno doble? Porque él hacía martes y jueves, mañana y tarde. Pero a veces no quería que los de la mañana se mezclen con los de la tarde, porque si no se le desbandaba mucho los grupos, al menos que él te dijera, bueno, venite a la tarde. Nada, ahí empiezo un poco a entrar y Mario Pérez un poco te empieza a abrir el ala y te empieza a hacer trabajar también. Y en eso, y como era acróbata, digamos, Mario Pérez siempre valoró el acróbata y el malabarista. Esas dos condiciones siempre las valoró Mario Pérez. Él siempre decía que tenés que salir. No, no porque te desarrolles como malabarista, sí, pero él te obligaba a hacer malabares una hora antes de empezar. Y tenías que hacer malabares. Y no podías llegar tarde. Si vos llegabas a la hora cuando ya sabías que terminaban malabares, no terminabas. Porque, claro, en el circo dice, yo necesito que sepas manejar, porque en una producción salen 60 y tener tres clavas y mover tres clavas en escena, lo tenés que saber hacer en un circo, por más que no seas malabarista, porque es una realidad, ¿no? Y él te obligaba a tres clavas mínimo y hacer passing. Sí, básico. Él tenía, y hoy en día también eso lo defiendo, digo, sí, era su método de claro, sí, es súper útil. Como un artista multifacético, ¿no? Porque esa era la formación de ellos, multifacéticos con focalizaciones. Y en esos entrenamientos, se te llamaba para trabajar y eso, me empieza a poner en la báscula y el que entrenaba báscula era Lalo. El que se hacía cargo de la báscula era Lalo. Mario también sabía, pero Lalo siempre había sido musculista. Sus compañeras fueron muy acróbatas todos, eran todos muy buenos acróbatas. Lalo y Mario eran muy buenos acróbatas. Y nada, y bueno, ahí empezó con la báscula. Y la báscula que forma Mario y Lalo es báscula rusa. En ese entonces ni se conocía en Argentina la que te dicen coreana, que es la de pica pica, ni se conocía. Eh, Lalo daba rusa. Y nada, mi contacto ahí con el Mario siempre hice, a veces estaba en báscula, a veces no, depende. Y luego, porque hay como un desfasaje o como la conexión de cómo también luego se iba haciendo báscula, pero como que hay una interrupción,
porque cuando dejan de estar las escuelas en La Plata, yo ahí en esa interrupción yo hago sur, me voy al sur, estoy 3 años en San Martín, y luego vuelvo, y ahí en el 2008 que vuelvo a La Plata, que en el 2009-2010 Gerardo vuelve a crear, mete el proyecto de perfeccionamiento Gerardo Hochman en Cultura de La Plata y arma una formación de 3 años, perfeccionamiento para profesionales. Nada, y ahí vuelvo a encontrar la báscula, porque lo llaman uno en un momento, en un año lo llama Lalo para que entrene, y el mono Silva, en vaivén. Déjame, se rumorea que en realidad los estudiantes pidieron a Lalo. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad, sí, Como nosotros que, pedimos. si bien llegó Gerardo Hotman con su trupe de docentes y de repente fueron los propios estudiantes y decían, queremos a Lalo, queremos a Lalo, queremos a Lalo. Sí, 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 porque también, porque realmente no se sabía a quién llamar. Y en una salió de la báscula, por el segundo año digo, bueno, como que se abrió un poco de dinero y dije, bueno, aprovechemos y abramos a ver qué quiere. Y dijimos, bueno, podríamos hacer báscula, porque habíamos un montón que hacíamos báscula y eso. Y Gerardo no tenía a quién llamar para que de báscula. Y entonces ahí nosotros decimos, bueno, llamémoslo a Lalo, Lalo, acá siempre nos nombró Lalo. Y ahí Lalo participa en esa formación. Y de esa Perfeccionamiento trupe era. de basculistas, ¿quiénes estaban ahí de La Plata, además de ti? Y a ver, había una mezcla. El Mati Ferreira, Fede, que siempre picaba porque era portero y recibía. Y también, porque Fede y Mati también pasaron un poco por Verazate y también conocieron a Lalo. Eh, Después, ¿quién más? Bueno, y ahora, porque ahí también es como, ahí es un quiebre para mí en lo que es la historia de cómo fue el desarrollo de los artistas circenses las temporadas de las nuevas camadas. Sí. Ahí nace para mí un poco una nueva camada que se potencia, digamos. Eh, y en ese momento estaba Pablo, un pibe, había muchos pibes que no me acuerdo, más jóvenes que nosotros, no me acuerdo bien Mira, ahora. en una conversación que no sé si tú tuviste la oportunidad de formarte justamente con Pablo, que era como el acróbata de la troupe de Mario y Lalo. Con Pablitín. No, yo no lo conocí, pero lo mencionaban mucho y después cuando me puse a ver los videos de los Ortonei, decían que Sí. claro, estaba, decía, y no, y Pablo. Y siempre cuando hablaba de ti, Mario, perdón, Lalo, decía, no, el Trinda era como Pablo, era un gato, así, lo tiraba de espalda y en el aire giraba. Siempre Lalo te recordaba como a Pablo, decía, que te veía volar, decía, no, el Trinda es Pablo. Pablitín, claro, sí, sí. Claro, se refería a Pablitín. ¿Tuviste la oportunidad de vincularte con él igual, así como profesor? Pablitín, muy poco, porque Pablitín no era docente de Berazategui. A veces lo cruzabas, lo veía. Sí, Pablitín era una bestia. Sí, Pablitín terminó trabajando con Nazareno, fue el que lo entrenó a Nazareno, el famoso Nazareno argentino de Tinelli. sí. Pablitín, aparte, bueno, Pablitín sale en sketch de Tinelli y eso, porque lo encuentran en Nazareno y claro, las productoras necesitaban personas habilidosas y encontraron a ellos y sale ahí. Sí, sí, un Pablitín muy también, así, eso es lo que dice Lalo, delirante, persona, pero muy condicionada, ¿no? O sea, muy hábiles. Pero sí, con él no entrené, no. Ya, pero Todo mi sí tuviste la desarrollo, oportunidad de jugar con él, digamos, picar la báscula juntos y esas cosas. a veces lo veía también entrenaban y ensayaban los patetas, el número de trama en Berazategui cuando tenían porque ellos también trabajaban todo el tiempo, o sea, mientras Mario tenía la escuela, tenía su propia compañía de circo, Mario es el que trabaja con el Circo del Zoológico de Buenos Aires, como seguían trabajando, ¿no? Y los veía ensayar, sí, con Nazareno entrené un montón también, Nazareno es otro desquiciado increíble. Nazareno Bueno, es una me bestia, contabas de esa escuela que fundó Hoffman luego, donde ustedes reclutaron a Lalo. sí. Sí. Y ahí es cuando, como después del impasse ese, como de 3 4 años que dejé de hacer báscula, retomo la báscula en el CCPAC, era Centro de Creación y Perfeccionamiento en Arte Circense.
retomo la coreana y después de ahí derivo en vaivén con el mono, porque el mono daba trapecio, y el mono un poco a lo cirquero también. Eh, Había visto a través de una compañía francesa unos viajes que vino acá a Europa en su época y vio la coreana, que es la pica pica, o sea, la que saltan siempre en el mismo lugar. Y con sus amigos también viejos, un ruso que hay ahí en Capital, cirquero viejo, todo, le armó una báscula y medio la transformó en pica pica y empezó a estudiarla solo y empezó con los pibes que tenía. Ya existía vaivén, ya hacían báscula y yo entro a vaivén a través del mono porque como Camilla Celi nos invita y dice, che, quieren venir a la compañía. Y ahí es medio que entro en el terreno en Capital, eso 2010 más o menos, 2011. ¿Y qué personajes Eh, existían ahí haciendo báscula en Capital? y en Capital, en vaivén, y hay varios referentes. En vaivén estaba el Chinito Ingaramo, estaba el Dani Ortiz, que el Dani Ortiz hoy solamente hace ramca. Bueno, estaba Piluso, que no me acuerdo bien el nombre. Zarpe estaba ahí Estaba igual. Sarpe, sí, Babi, Ya, ya ves, el Manu que también Quesada. fueron parte de la arena. Claro, que todos ellos venían por parte de la arena y el mono, como siempre tuvo conexión, pues fue el segundo de Gerardo Siempre Amigo, tenía su compañía que es Vaivén, eh, y nada, y sí, o sea, compartía compañía, digamos. Yo una vez que entraba y ven, trabajé con Gerardo un montón de veces, mi vínculo y por eso. Igual también Gerardo me convoca eh, por haberme conocido en La Plata. Ya. Ese es mi, o sea, yo entro Oye, un poco a la arena cuando me convoca Gerardo a mí para una gira de Sanos y Salvos, cuando él había repuesto a los 15 años Sanos y Salvos. hacemos Pero la una pausa. báscula, Te vale, mando, vale. hagamos una pausa porque se nos va a acabar el tiempo y la vamos a perder. Te lo mando de nuevo y continuamos la conversación, Trinda. Te mando al tiro el link. Perfecto, Marcial.